Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a orar y empezamos con el estudio de hoy. Señor, gracias por esta noche y por este estudio. Gracias porque nos enseñas, porque tu palabra se abre a nuestra mente, a nuestro corazón. Somos edificados, toca nuestras vidas. Padre, bendícenos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Empezamos. Voy a compartir pantalla. Ahí está Mario. Ahí estamos. Y vamos a compartir pantalla. El día de hoy, muy bien, ahí está. El día de hoy estamos terminando los atributos incomunicables de Dios. Hemos dicho que los atributos incomunicables son aquellos que solamente pertenecen a Dios. En cierta manera, todos nosotros tenemos algo de eso, ¿no? Pero no en la medida que los tiene el Señor. En el sentido, por ejemplo, Dios tiene poder creador. No, Él puede hacer cosas de la nada. Nosotros tenemos un poder creador limitado, por ejemplo, en el arte, en la pintura, en la música. En ese sentido tenemos un poder creador, pero limitado. Realmente el poder creador total es el de Dios, nada más, ¿no? Es un atributo incomunicable que solo Dios tiene. Luego vimos soberanía. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Supremacía, que Dios está por encima de todo, inclusive del diablo, y dijimos esa frase tan importante: si el diablo pudiese oponerse a los planes de Dios, sería tan poderoso como Dios, y no lo es. El diablo solamente es un títere, un instrumento útil en las manos de Dios para sus planes. Dios es supremo, no hay nadie ni a su lado ni encima. Él está por encima de todo, incluyendo cualquier fuerza del mal. Luego vimos las tres omnis: la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. Que Dios es todo poder, que Dios está en todo lado y que Dios lo sabe todo, ¿no? La semana pasada hablamos de la eternidad, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, pero que en realidad significa que Dios no tiene tiempo. Es decir, Dios no está regulado por el tiempo. El día de hoy terminamos los atributos incomunicables. Vamos a estudiar la inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? Significa que Dios no cambia. ¿De acuerdo? Significa que Dios no cambia. Entonces, vamos a definirlo de esta manera. La inmutabilidad de Dios significa que la naturaleza de Dios no sufre cambio alguno. Que es imposible que Dios tenga
un atributo en una ocasión y que deje de poseerlo después. Tampoco puede haber cambio en la divinidad. Es decir, Dios no mejora ni empeora. Dios en su divinidad sigue siendo el mismo, permanece para siempre y no hay en él sombra de variación, como dice el texto bíblico. Vamos a leer los 3 textos bíblicos. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Silvia, por favor, léelo. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio, esa frasecita. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Mm? Hebreos capítulo 13, versículo 8. Mario, por favor, léelo. Pastor, ¿nos repite qué versículo es? Hebreos Hebreos 13:8. capítulo 13, versículo 8. Ya estoy. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y Santiago 1:17. Ale, por favor, léelo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, no hay cambio. Entonces, a esto se conoce como la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Ahora, vamos a ver cómo esto se aplica a nuestras vidas. En primer lugar, ¿cómo se aplica la inmutabilidad de Dios con las leyes del Antiguo Testamento? ¿Ya? Con las leyes del Antiguo Testamento. Porque si nosotros creemos en el Dios del Antiguo Testamento, ¿por qué razón no seguimos cumpliendo las leyes del Antiguo Testamento y viviendo como judíos? Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Voy a pedirle a Chiqui que lo lea. Romanos 6, versículos 12 al 14. 12 al 14. Sí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como intruso, como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La última frase. El Porque pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, bíblicamente,
Es un error cuando nosotros decimos, bueno, es que todos somos seres humanos y todos pecamos, porque el pecado no se enseñoreará más sobre vosotros. Eso quiere decir que si nosotros pecamos es porque nos gusta el pecado y porque dejamos que el pecado nos gobierne. Porque bíblicamente tú has sido rescatado por la sangre de Cristo y no estás obligado ya, porque has sido liberado por la sangre de Cristo. Dice la palabra que nuestras cadenas fueron rotas. Nuestro Dios nos liberó de las cadenas de esclavitud que teníamos al pecado. Entonces el pecado no se enseñoreará de nosotros a menos que nosotros lo dejemos, ¿no? Y la segunda parte del versículo dice, porque pues no estáis bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Cuando la Biblia menciona la ley, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. La ley, cuando ustedes leen en el texto hebreo, se traduce como la Torá. T-O-R-A-H, Torá. La Torá significa el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y a eso se conoce como la ley mosaica. Entonces ya no estamos bajo la ley mosaica, sino estamos bajo la gracia. Nosotros hemos sido liberados de la ley. Y esto es importante porque hay algunas iglesias judaizantes que están hoy en día, son judaizantes modernos, que creen que nosotros los cristianos tenemos que volver a vivir bajo la ley del Antiguo Testamento, y eso es una herejía. En Gálatas se les llama los judaizantes, porque habiendo empezado por el Espíritu, están terminando bajo la ley. Nosotros ya no estamos sujetos a la ley del Antiguo Testamento. Hemos sido liberados de la ley mosaica por la sangre de Cristo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hugo, por favor, lee Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y entonces queda clarísimo, ¿no? Queda clarísimo que nosotros ya no estamos sujetos ni debajo de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha liberado por un acto de gracia por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Pero por el hecho de que Dios es inmutable, y esto es importante, ¿eh? Por el hecho de que Dios es inmutable, es decir, que su carácter no cambia, podemos decir, sin lugar a dudas, que los principios morales del Antiguo Testamento, esos siguen teniendo vigencia. Voy a repetir esta frase. Por el hecho de que Dios es inmutable y que su carácter no cambia, nos permite decir, sin lugar a dudas, que los principios morales de Dios del Antiguo Testamento, esos siguen teniendo vigencia, ¿ok? Siguen teniendo vigencia. Y quiero explicar esto.
En el Antiguo Testamento, cuando ustedes leen la ley o la Torá o el Pentateuco, la ley mosaica, los primeros 5 libros de la Biblia, cuando ustedes estudian esto, van a encontrar 4 tipos de leyes diferentes. Primero, tienen las leyes rituales. Por ejemplo, las leyes rituales son los sacrificios, cómo debía estar constituido el tabernáculo, cómo constituyeron el templo, cómo se hacía para consagrar las cosas, ¿no? Y especialmente la ley del sacrificio, o sea, la ley de los sacrificios, que había que sacrificar un cordero por los pecados de la gente, y una vez al año se celebra el Yom Kippur, que es el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote expiaba un animal por los pecados de todo el pueblo, ¿no es cierto? Esas son las leyes rituales, pero esas leyes rituales ya no tienen vigencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro sacrificio eterno. Hebreos dice que como Jesucristo es nuestro sacrificio eterno, ya no tenemos que ofrecer más sacrificios, porque Cristo ya fue sacrificado y su sacrificio es eterno, tiene vigencia eterna. Entonces, las leyes rituales del Antiguo Testamento ya no tienen vigencia. Es incorrecto si hay gente que quiere sacrificar animales en esta época, porque eso significa que la muerte de Cristo no tiene valor. En el Perú había una secta que empezó hace unos años atrás, no sé si continúan, que se llaman los israelitas del Nuevo Pacto. Y esta gente sacrificaba todos los fines de semana animales allá en Cieneguilla por los pecados de la gente. De hacer eso significa que la muerte de Cristo no tiene valor. Entonces, en la ley mosaica encuentras leyes rituales que ya no tienen vigencia porque Cristo ya es el sacrificio eterno. En segundo lugar, vas a encontrar leyes sacerdotales. Por ejemplo, que no se afeitaban, las vestimentas sacerdotales, o sea, toda la parte del sacerdocio tampoco tiene vigencia. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, como Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, todas las leyes sacerdotales ya no tienen vigencia. En tercer lugar, tienes leyes cívicas. Las leyes cívicas, lavarse las manos, comer ciertos animales, la circuncisión, etcétera, etcétera, tampoco tienen vigencia porque eran leyes para el desierto, camino de la tierra prometida. Las culturas han cambiado, las leyes cívicas son diferentes, por tanto, las leyes cívicas no tienen vigencia. Entonces, estas 3 leyes que acabo de mencionar del Antiguo Testamento, leyes rituales, leyes sacerdotales, leyes cívicas, ya no tienen vigencia. Pero, ¿qué hay de las leyes morales? Las leyes morales siguen teniendo vigencia. ¿Por qué? Por la inmutabilidad de Dios, porque Dios no cambia. Y por eso es que nosotros seguimos creyendo que el carácter inmutable de Dios nos ha dado leyes morales y por lo tanto esas leyes morales siguen teniendo vigencia. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Por eso es que nosotros debemos guardar los 10 mandamientos. Vamos a hacer un repaso de los 10 mandamientos. A ver un momentito. ¿Dónde estamos? Acá. Muy bien. Vamos a compartir pantalla.
Ahí está. Ahí lo tienen. Ahí están los 10 mandamientos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son leyes morales de Dios que, aunque están en el Antiguo Testamento, siguen teniendo vigencia. Los 10 mandamientos están divididos en dos grupos. El primer grupo es del número 1 hasta el 4. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no adorarás imágenes, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ese es el segundo mandamiento. Antes de continuar, quiero decirles algo. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿cuál es el primer mandamiento? La gente contesta, amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando le preguntan, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así nos enseñaron en el colegio. Pero ¿qué fue lo que pasó? La Iglesia Católica, que tenía mucha idolatría, decidió agarrar los dos mandamientos de Jesús. Cuando le preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿en qué se resume toda la ley? Jesús dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso fueron el resumen que Jesús hizo de toda la ley del Antiguo Testamento. O sea, él resumió toda la ley en dos mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero la Iglesia Católica, que tenía mucha idolatría, agarró estos dos mandamientos de Jesús y chancó los dos mandamientos de la ley de Moisés que hablan sobre la idolatría. Entonces, el verdadero primer mandamiento no es amarás a Dios sobre todas las cosas, sino yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a arrodillarse, no te arrodillarás delante de ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Ahora sí, el tercer mandamiento. El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué significa no tomar el nombre de Dios en vano? No tomarás el nombre de Dios en vano, no vas a decir algo en el nombre de Dios que Dios no ha dicho. Hace un tiempo atrás tuvimos una señora en la iglesia que se me acercó y me dijo, Dios me ha hablado y me ha dicho que me vaya de la iglesia. Ajá, entonces yo le dije, bueno, pues si Dios te ha hablado, tienes que obedecer, pues vete, ¿no es cierto? ¿Qué vas a decir? Vete, pues. Entonces ella se fue de viaje, parece que se conectó con algunos otros pastores y le dijeron que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces regresó de viaje, me llamó y me dijo, Dios me ha hablado y me ha dicho que me quede en la iglesia. Y entonces yo le dije, así no funciona Dios. Tú estás usando el nombre de Dios en vano. Tú estás diciendo que Dios te ha hablado cuando no te ha hablado, sino que en tu mente y en tu corazón y en tu engreimiento, tú quieres hacer cosas fuera de la voluntad de Dios y para disculparte dices que Dios te ha hablado. Así que con mucho cuidado, o sea, tienes que tener cuidado porque estás pecando
porque Dios no puede cambiar de opinión. No puede decirte que te vayas y luego te dice que te quedes, y luego te dice que te vayas. Así no funciona Dios. Así que cuidado cuando alguien se acerca y te dice, Dios me ha hablado, que generalmente son gente que utiliza esa frase para manipularte, para hacerte hacer cosas que ellos quieren. Y entonces utilizan el nombre de Dios en vano. Ese es el tercer mandamiento. Y el cuarto es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nosotros celebramos el día de reposo, el día domingo, que es el día en que Cristo resucitó. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a las imágenes, no tomarás el nombre de Dios y acuérdate del día de reposo. Los primeros 4 mandamientos es tu relación con Dios. Los siguientes 6 mandamientos es tu relación con los hombres, con las personas, con tu prójimo, con los que te rodean. El 5.º mandamiento te dice, honra a tu padre y a tu madre. El 6.º, no matarás. El 7.º, no cometerás adulterio. El 8.º, no robarás. 9.º, no mentirás. 10.º, no codiciarás. Entonces los últimos 6 mandamientos ahora tienen que ver con tu relación con los hombres. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo, si ustedes se dan cuenta, que estos mandamientos siguen teniendo vigencia. Porque Dios es inmutable. Porque el carácter de Dios no cambia. Y como el carácter de Dios no cambia, el mandamiento de no matarás tiene que seguir estando en vigencia. Porque se trata de un principio moral. Si la Biblia dice, por ejemplo, que no debemos inclinarnos ante ninguna imagen, obviamente, como Dios, eso es producto de su carácter, porque le ofende a Dios la idolatría, le ofende en el Antiguo Testamento, le ofende en el Nuevo y le ofende hoy, porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia. Cuando Dios te dice que honres a tu padre y a tu madre, no va a cambiar, no va a venir ahora a decir, bueno, ya no, a partir de ahora ya no vale eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significaría que el carácter de Dios ha cambiado. Entonces, cuando nosotros hablamos de las leyes del Antiguo Testamento, hay que entender, y voy a repetir, las leyes rituales ya no tienen vigencia. Las leyes sacerdotales tampoco tienen vigencia. Las leyes cívicas tampoco tienen vigencia. Ya no estamos bajo la ley. Pero las leyes morales siguen teniendo vigencia porque son el carácter de Dios expresado en mandamientos. ¿Me expliqué? Por eso hay gente que habla de leyes en el Antiguo Testamento y dice, eso es el Antiguo Testamento, eso ya no tiene valor. No, momentito. El hecho de que esté en el Antiguo Testamento no quiere decir que no tenga valor. Si es un principio moral, si es un principio ético, entonces sigue teniendo vigencia hoy en día. ¿Está claro? Si no está claro, alguien levante la mano. ¿Todos están claros entonces? Muy bien. Entonces, seguimos adelante. Sí, señor. Cuando tú dices que no está vigente, te refieres a que los cristianos que se han convertido y todo esto, no tienen que tener eso como una base para su obediencia y su relación con Dios, pero el judío sigue cumpliendo y viviendo bajo la ley. El judío sí. Ok, entonces esto, para él sí tiene vigencia, digamos, lo ceremonial, lo ritual y todo lo que estás explicando. Para Cuando tú ellos, dices que no tiene vigencia, es para nosotros los que... no, los que... a ver, me explico. No Ya. tiene vigencia para nadie, porque Cristo murió en la cruz. Lo que pasa es que los judíos no reconocen ni aceptan la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, como ellos no aceptan la muerte de Cristo en la cruz,
ellos están obligados a seguir viviendo bajo la ley, ellos creyendo que eso le agrada a Dios, cuando en realidad ya no sirve, porque la Biblia dice que por la ley viene la maldición, pero por Jesucristo viene la salvación. Entonces, los judíos siguen viviendo bajo la ley porque ellos no aceptan la muerte de Cristo en la cruz. Pero que eso tenga valor, no tiene ningún valor. Por más que ellos guarden toda la ley del Antiguo Testamento, todo eso ya no tiene valor desde el momento en que Cristo murió en la cruz. Pero como ellos no reconocen a Cristo, entonces les toca seguir cumpliéndola sin que la ley pueda darles algún tipo de salvación. Ok, gracias. Bien. Seguimos entonces. Entonces, la inmutabilidad de Dios significa que el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, las leyes morales, las leyes éticas del Antiguo Testamento siguen teniendo vigencia. Y un punto importante acá, y quiero mencionarlo, porque hay mucha discusión al respecto, es que algunos están tratando de anular ciertas leyes del Antiguo Testamento diciendo que son del Antiguo Testamento. No, está en el Antiguo Testamento, así que ya no sirven. No es verdad. Hay leyes en el Antiguo Testamento que son principios éticos, que Dios los dio como principios éticos y que siguen teniendo vigencia. Entre eso, la ley que tanto le gusta discutir a un montón de gente, que es hablar acerca de los diezmos. La Biblia dice, indefectiblemente diezmarás, porque de esa manera Dios sostenía a su pueblo en ministerio espiritual. Entonces hay mucha gente que dice, no, eso es el Antiguo Testamento. No importa que sea el Antiguo Testamento, es un principio ético porque sigue funcionando, tiene aplicación para nuestros días también. ¿De acuerdo? Si alguno tiene alguna duda, les invito a escuchar la prédica del domingo, que voy a hablar acerca de este tema. Seguimos. La inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa esto en términos de sus promesas? Hemos hablado en términos de su carácter. Y en términos de sus promesas, ¿qué significa que Dios no cambia? Que sus promesas siguen teniendo vigencia. Maravilloso, ¿no? Vamos a pedir a Shari, por favor, que leas Josué 21:45. Ok. 21:45, ¿correcto? Correcto. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Perfecto. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todas las promesas de Dios se cumplen. Y hay promesas que nos acompañan desde el Antiguo Testamento, nos siguen acompañando porque Dios no cambia. Porque el Dios que hizo esa promesa se mantiene su carácter. Por ejemplo, vamos a leer Salmo 34:4. Carlos Guerrero, por favor. Salmo 34:4. Ok. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sería posible que en esta época yo buscara a Jehová y él no me oyera y no me librara de todos mis temores?
sería imposible, porque significaría que Dios ha cambiado. Entonces, este texto, esta promesa de Dios, sigue teniendo vigencia. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Filipenses 4:19. Miguel, si lo puedes leer, por favor. Filipenses 4:19. Hay gente en el hall. Ok, perfecto. Sorry. Mónica Olortegui, ¿puedes leerlo? Filipenses 4:19. Momento, por favor. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es otra promesa de Dios que sigue teniendo vigencia porque Dios es inmutable. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es una promesa que yo creo basado en que Dios es inmutable, en que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién más nos falta? A ver, ¿quién no ha leído todavía? Vamos a repetir por acá. Silvia, por favor, lee Isaías 26:3. ¿No? 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué bonito versículo, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y estos versículos que acabamos de leer, nos hablan de las promesas de Dios. Entonces, en primer lugar, los principios morales del Antiguo Testamento siguen teniendo vigencia. En segundo lugar, las promesas de Dios siguen teniendo vigencia. En tercer lugar, las advertencias de Dios siguen teniendo vigencia. Las advertencias de Dios siguen teniendo vigencia. Yo quiero hablarles en este sentido de que la Biblia tiene advertencias escritas a las cuales debemos hacer caso. Miren la siguiente imagen. La Biblia tiene 3 tipos de advertencias. Las que significan peligro, ¿no? Peligro. Las que significan prohibido y las que significan atención. Aquí dicen peligro, riesgo eléctrico. Si usted toca esto, se puede electrocutar. Peligro, aléjese, aléjese, peligro. En segundo lugar, tienes las que prohíben algo. Te dicen no estacionar, ¿no? No hay peligro, pero está prohibido. Y las terceras son las más dulces, que te dicen cuidado, atención, curva peligrosa. Vamos a tomar algunos ejemplos de estas 3 tipos de advertencia. Carlitos Guerrero, por favor, 1 Corintios 6:18. Ok. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado en el hombre que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Claro. Esto, por ejemplo, es una señal de peligro. O sea, te advierte y te dice, cuidado, cuidado, huye, huid de la fornicación, huye.
cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esta es una advertencia en la Biblia que sigue teniendo vigencia porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia. Vamos a ver un par de ejemplos de prohibido. Shari, por favor, 2 Corintios 6:14. Ok. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Alguien dijo que si yo soy hijo de Dios y me uno con una chica que no es hija de Dios, entonces me toca al diablo por suegro. ¿No es cierto? Porque si no es hija de Dios, ya sabemos quién es su padre. Entonces, en este caso, es una prohibición. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Entonces, esto es una prohibición. Por ejemplo, ¿Puede repetir el versículo, por favor, el libro? 2 Corintios 6:14. Gracias. Moniquita, lee por favor Levítico 18:22. Levíticos 18:22. Gracias, Rafa. A ver, léelo. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Muy bien, aquí tenemos otra prohibición. ¿Me entiendes? Esta es una advertencia que prohíbe algo. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Está hablando de relaciones bisexuales, que te acuestas con un hombre, después te acuestas con una mujer. Entonces está prohibido. Eso sigue teniendo vigencia porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia, ¿no? Hemos visto advertencias de peligro, ¿no? Hemos visto advertencias de peligro. Esta de acá. Hemos visto advertencias de prohibido. Y hay un tercer grupo que son advertencias a pon atención, curva peligrosa, ¿no? Pon atención, curva peligrosa. Por ejemplo, 1 Corintios 10:23. Mario, por favor. 1 Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No. 1 Corintios 10. Ah, perdón. Sí, disculpe. Ay. 10:23. Todo me es lícito, pero todo conviene. Todo me es ilícito, pero no todo edifica. Entonces, esto es como una llamada de atención, ¿no? Aquí no hay, o sea, no te está diciendo, está prohibido, ¿no? Tampoco te está diciendo es peligro, pero te está diciendo pon atención. Pon atención. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, este tipo de advertencias es una advertencia que te está hablando de pon atención, abre tus ojos, fíjate bien, ¿no?
Voy a pedirle, por ejemplo, a Ale que lea Proverbios 6, del versículo 16 al 19. Proverbios 6, del 16 al 19. Ya. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ok, entonces esto también es pon atención, abre los ojos, porque no te está prohibiendo nada, pero te está diciendo, pon atención, porque hay 7 cosas que Dios aborrece. Ahora, si Dios aborrece los ojos altivos, ¿es posible que hoy en día Dios deje de aborrecerlos? No, porque Dios sigue siendo el mismo. Si Dios aborrece la lengua mentirosa, ¿sería posible que hoy en día Dios ya no aborreciera a la lengua mentirosa? No, porque Él no cambia, Él es inmutable, Él sigue siendo el mismo. Entonces, este proverbio que fue escrito en el Antiguo Testamento sigue teniendo vigencia. Sigue teniendo vigencia. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, cuando hablamos de Dios, que Dios es inmutable, lo que estamos diciendo es que Dios no cambia, que sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, los principios morales de Dios, los principios éticos de Dios siguen teniendo vigencia. La ley mosaica como tal, ya no, pero los principios morales de Dios sí, en primer lugar. En segundo lugar, las promesas de Dios siguen teniendo vigencia. Lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento es promesa en el Nuevo, es promesa en nuestras vidas, porque Dios no cambia. Por último, las advertencias de Dios, sea una advertencia de peligro, o sea una advertencia de prohibido, esto no lo hagas, o sea una advertencia de pon atención, ten cuidado, como el carácter de Dios no cambia, todas ellas siguen teniendo vigencia. Eso es lo que tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. Ahora, quiero mostrarles, con esto terminamos los atributos incomunicables de Dios. Esto es lo que hemos visto. Y con esto estamos terminando los 8 atributos incomunicables de Dios. La próxima semana empezamos con los atributos comunicables. Perfecciones que encuentran su máxima expresión en Dios, pero que Él comparte en escala limitada con sus criaturas morales. Estos atributos pueden observarse hasta cierto punto en los seres morales creados por Dios, siempre que estén en la debida relación con Él. O sea, los atributos comunicables son atributos de Dios, pero que no, cuando una persona entra en contacto con Él, se le pegan. ¿Me entienden? Una de las cosas que ocurrió cuando Jesucristo lo habían tomado preso es que Pedro entra en el patio del sumo sacerdote junto con Juan, ¿no?
Y una de las sirvientas le dice a Pedro una frase muy conocida. Tú has andado con él, ¿no? Cuando lo reconocen, porque hasta hablas como él. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando tú vas a otro país, cuando tú te vas a Argentina y vives en Argentina un par de años, regresas de Argentina y ya te quedaste con el che, ya te quedaste con el dejo, pero vos qué querés, pibe, ¿no? Ya te quedaste con el dejo. Lo mismo pasa cuando te vas a otro país, Colombia, otro país, o España, por ejemplo, entonces se te pega la forma de hablar. Lo que estamos diciendo con los atributos comunicables de Dios es que estos se te pegan cuando tú tienes una relación cercana. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, los atributos comunicables de Dios se te van pegando, Dios los va transmitiendo a tu corazón a través de ese vínculo y de esa comunión que tiene contigo. Cuando tú te alejas del Señor, muchas veces los pierdes. Cuando tú te acercas más al Señor, estos atributos comunicables los vas recibiendo en tu corazón. El primero, ya sabemos que es el amor, y el segundo es la misericordia, el tercero es la bondad, el cuarto es la paciencia, el quinto es la fidelidad, el sexto es la verdad, el séptimo, no hay séptimo, ¿qué pasó? Santidad, el octavo, justicia, noveno, gracia, y décimo, ira. Estos son los 10 atributos comunicables de Dios, y la próxima semana vamos a comenzar a estudiar. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, pastor. A ver. Discúlpeme, en la última parte, cuando nos dice que son señales de advertencia, cuando nos habla de atención y nos envía a Proverbios 6, 16, 19, Sí. Nos dice que en el 17 nos dice, los ojos activos, la lengua mentirosa. Sí. El falso, ahí nos está dando, bueno, listo. Las manos derramadoras de sangre. Este Ya. está conectado con el quinto mandamiento, que es no matarás. Correcto. ¿Sí? Correcto. Okay. Y hay otra que dice el falso testimonio. Claro, el testigo también falso. está conectado. Correcto. Creo que no hay otro. Pero entonces, no son advertencias. No es una advertencia, llamémoslo así, solamente de atención, sino es un mandato, es una ley. Claro, si lo relacionamos con los mandamientos de Moisés en Éxodo 20, serían órdenes, serían prohibiciones, ¿no? Sí, señor. Sí, tiene razón en ese sentido. ¿Mm? Ahora, interesante es que cuando leemos la Biblia, yo no sé si todos deben tener esto, un ratito voy a enseñarles. Creo que en la iglesia todo el mundo tiene esto, ¿no? A ver. Sí, ¿No? sí. Y en la parte de atrás están, ¿no? Se ve al revés, ¿no? ¿O lo ven bien? ¿Y Lo vemos que- por qué sacas cachitas? Si los peruanos no tenemos eso. ¿Ustedes no tienen? Bueno, esto Solo le tenemos entregamos nosotros a todas las personas que vienen a la iglesia, porque acá adelante es cuando tú lees la Biblia, noten ustedes, dice, cuando tú lees un texto bíblico, ¿qué debes buscar? Debes buscar ejemplos,
pecados, mandatos, promesas, advertencias, doctrinas o profecías, ¿no? Ustedes lo ven derecho, ¿no? ¿O lo ven al revés como... ¿Lo ven Derecho. bien? ¿Ah? Derecho. Sí, Derecho, sí se ve derecho. bien, se ve Muy bien. bien. Entonces, cuando uno lee la Biblia, dice, a ver así, Sí, Mucho perfecto. brillo. mucho brillo, ¿no? Sí, Ahí está, Mario lo tiene mejor. Ahí está, Mario lo sí. tiene mejor. Vamos a Ahí, ver. Oye, a ver, vamos a ver. Mario, habla Mario. ¿lo giro? Ahí está bien, Ahí ahí está está. bien. Ahí lo ven. Habla Mario, habla, Se si lo no, voy a no te mandar quita ahora. Callad. Se lo voy a mandar ahora a la gente en Lima. Y en la parte de atrás Sí. están las advertencias, las 3 Habla tipos de Mario. advertencias que debemos tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, ya se borró Mario. Muy bien. No, hablo. Que Pero, es cierto lo que dijo el pastor hoy, que Dios es siempre, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando tú le pides de obediencia y vas con los mandamientos de Él, las cosas llegan. Y Sí. cuando no son tuyas, Él no te las manda. A ver, déjame un ratito, voy a buscarlo, creo que lo puedo encontrar. A ver. Acá. Acá. Un momentito. Muy bien. Ajá. A ver, comparto pantalla. ¿Lo ven? Perfecto, Sí, excelente, está bien. perfecto. Ahí está, ¿no? Entonces, en cada pasaje, cómo estudiar la Biblia por uno mismo, en cada pasaje busque, 1, ejemplos de conducta, buenos y malos; 2, pecados; 3, mandatos; 4, promesas; 5, advertencias; 6, doctrinas; y 7, profecías, ¿no? Y la parte posterior es esta de acá. Muy bien. Entonces, compartir pantalla y esta es la parte posterior, ¿no? ¿La ven? Sí, Advertencias, peligro, prohibido, atención. Y ahí dice, las advertencias de Dios en la Biblia son señales en el camino que nos indican peligros, prohibiciones, o nos llaman a poner atención y tomar las precauciones necesarias. Las advertencias de Dios en la Biblia son expresiones de un Dios amoroso que cuida a su pueblo. Las advertencias de Dios en la Biblia nos muestran cuando estamos quebrantando algo de la palabra. Las advertencias de Dios en la Biblia nos quitan toda posibilidad de autojustificación cuando cosechamos el resultado de nuestros malos actos. Las advertencias de Dios en la Biblia nos hacen recordar que la palabra de Dios es firme y que no se va a acomodar a nuestra vida, sino que no somos nosotros los que nos debemos acomodar a ella. ¿Mm? Se los voy a mandar, ahora terminando nomás, se los mando por el chat para Sí, que por tengan favor. todos Ujú. una copia. ¿Mm? Ya voy a tratar de imprimirlo para compartirlo con todos Claro. aquí. Ahí Ujú. está. Ya, ok, yo lo imprimo y lo plastifico para que lo tengan en el grupo de estudio de hebreos. Entonces, hacemos caso de del carácter de Dios, hacemos caso de las promesas de Dios, hacemos caso de las advertencias de Dios, porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia. Y cada vez que encontramos en el Antiguo Testamento una ley ritual, no tenemos que obedecerla porque ya no estamos bajo la ley. Cuando leemos el Antiguo Testamento y encontramos una ley sacerdotal, no tenemos que obedecerla porque ya no estamos bajo la ley. O una ley cívica, no tenemos que obedecerla porque no estamos bajo la ley. Pero cuando encontramos un principio moral y ético de parte de Dios, eso sigue teniendo vigencia porque Dios es
inmutable, porque Dios no cambia. Muy bien, entonces ahí vamos a quedar el día de hoy. Si hay alguna persona que tenga alguna pregunta. ¿Nada? Muy bien. Entonces vamos a orar y inmediatamente le voy a mandar una copia de esto que acabamos de ver. Sí. Ojar, con referencia al pasaje que tocaste sobre no te puedes unir en yugo desigual, yo entiendo el concepto y el consejo de Pablo, es claro, pero hay gente que lo usa también para marcar una diferencia y trasladarlo a tema de negocio. ¿Tú qué piensas de eso? De que el cristiano no puede hacer negocios con un incrédulo, aunque posiblemente en otro pasaje de la Biblia lo puedes encontrar eso, pero en ese pasaje para mí es referente solamente al tema de matrimonio. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no. Yo creo que hay que tener cuidado. Tú puedes trabajar para una persona, no hay problema si trabajas para una persona incrédula, pero si algún día tú quieres poner un negocio y te vas a juntar a una persona que no es creyente, él tiene otros principios en su propia vida. Ellos tienen principios que no necesariamente tú vas a compartir. Por ejemplo, deshonestidad o falta de integridad o engañar al público, o sea, aspectos que muchos empresarios hacen para tener más ingreso, ¿no? Entonces, yo personalmente creo y considero que el creyente debería tener mucho cuidado si se va a unir en algún tipo de yugo, sea de matrimonio o sea de negocios, con una persona que sea incrédula. Creo que hay un peligro latente ahí. ¿Ya? Gracias, Jorge. Bueno, pues, entonces vamos a orar y terminamos el estudio del día de hoy. Padre, gracias por esta noche y por tu palabra que hemos aprendido. Ten misericordia de nosotros. Enséñanos, oh Dios, a entender que tú no cambias, que tú eres el mismo. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que tu palabra, que tu enseñanza en el Antiguo Testamento sigue teniendo vigencia en el Nuevo y sigue teniendo vigencia el día de hoy, especialmente todo lo que tiene que ver con tu carácter, con tus promesas, con tus advertencias. Eso no cambia, Señor. Tú sigues siendo el mismo. Por eso, Padre, gracias. Danos sabiduría y bendícenos con lo que hemos aprendido de hoy, que tú eres un Dios inmutable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Har. Chao. Que Dios les guarde, que les bendiga. Buena semana. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Buena semana. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en